Bien, de todas maneras vamos a entrar a esta parte, la última parte, ¿ya? Que nos habla necesariamente lo que es la parte legal y la parte financiero. Obviamente es un tema importante cuando habla, por ejemplo, ¿ya? Desarrollo, obviamente, de potencialidades económicas, desde luego son también productivas. De todas maneras, cuando dice desarrollo de potencialidades económicas productivas, habla necesariamente los fundamentos que tiene sobre la base de la economía económica productiva, ¿no? Entonces, tenemos que caracterizar esta parte. Luego, algunas preguntas que hemos realizado, ¿ya? En todo caso, estas preguntas van dirigido, obviamente, a los doctorantes, ¿no? En ese sentido, se debe considerar, obviamente, que el estudio legal, obviamente, son tipos de, obviamente, de empresa que se pretende crear, ¿no? Formación del marco jurídico, obviamente la norma tiene que ser dirigido, obviamente, a lo que es el desarrollo de potencialidades económicas y productivas, ¿no? En ese sentido, existe obviamente los requisitos legales que tiene que funcionar, obviamente el desarrollo de potencialidades y también la operación de la misma. Ahora, tenemos obviamente un estudio jurídico, ¿ya? Que obviamente se basa en los hechos, ¿ya? Y desde luego un concepto del estudio, ¿ya? Se trata de determinar la inexistencia de las normativas que restringe obviamente tanto en la etapa de inversión, implementación, operación del proyecto y sus posibles costos. Todo está en esta parte, ¿ya? Para entender mejor. Un concepto del estudio. Se trata de determinar la, obviamente, inexistencia de normativas que restringe, obviamente, tanto en la etapa de inversión, obviamente, invertir en dinero, quiere decir, obviamente, hacer una situación que nos permita el estudio legal, más que todo, ¿no? En ese sentido, obviamente, habla de la implementación y operación del proyecto, esos posibles costos. ¿Ya? Entonces, tenemos que entrar en esta parte. El siguiente, ¿ya? Que tenemos que ver, como dice aquí, ¿qué debe contener un estudio legal? Tiene que contener, obviamente, ¿ya? En la parte de inversión, tiene que estar escrito prácticamente. Implementación, todo en la normativa. Y luego la operación del proyecto, esos posibles costos, ¿no? Ahí tenemos en todo caso, en el gráfico podemos observar, ¿no? El siguiente. En todo caso, ¿qué es un estudio organizacional? Generalmente la palabra organizacional se refiere necesariamente al estudio legal, ¿no? El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la organización, dueña del proyecto, con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades. En una evaluación siempre existen las fortalezas, ¿ya? Así como, por ejemplo, en carreras, obviamente, en diferentes maneras y formas existe una fortaleza. También existe la parte de debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo, ¿ya? De las etapas de inversión. También existe la operación y mantenimiento, los objetivos también. En eso consiste obviamente esta parte, este gráfico que nos muestra obviamente el estudio organizacional y legal en mayor de los casos, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante caracterizar esta parte donde dice el estudio organizacional y legal. La siguiente que tenemos también, ¿ya?
¿Cuál es el objetivo del estudio administrativo? Porque la parte administrativa está en el fondo, digamos, de todo proyecto, ¿ya? En ese sentido, obviamente, podemos corroborar aquí, habla obviamente lo que es la planeación, lo que es obviamente la organización, lo que es la dirección, lo que también es el control, ¿no? Esos son los parámetros generales, obviamente, en cualquier institución que se maneje el estudio administrativo. Ahora, nosotros también queremos, obviamente, estas palabras son muy interesantes, ¿ya? Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información pertinente, ¿ya? Para la determinación de los aspectos organizacionales de un proyecto, ¿ya? Los procedimientos administrativos, tenemos también los aspectos legales, también tenemos la parte laboral, fiscales, ecológicos, en fin, ¿no? Entonces, prácticamente esta parte nos llama la atención, como por ejemplo el estudio administrativo está presente, ¿no? Hay personas, hay una pizarra, hay un joven que dirige obviamente esta situación. En este caso, el temario, organización del proyecto, ¿ya? Aquí estamos, como estamos, en fin, ¿no? Entonces, existe esta parte donde nos muestra con mucha claridad. Estructura orgánica. Y luego viene la parte donde dice el marco legal. Todos obviamente caminamos en esta línea, en esta situación para poder encaminar, ¿no? Entonces, prácticamente esto obviamente va a estar bien, perdón, ya. Luego, ¿qué influye un estudio organizacional? Es complementario, obviamente. ¿Qué influye? Los estudios organizacionales son el resultado de la incursión de las diversas disciplinas de carácter humanista, ¿ya? Como la sociología, por ejemplo, tenemos también la historia, tenemos también la psicología, tenemos la antropología, en fin, imagínense la antropología. Entre otras, es el estudio de los fenómenos que salen de la esfera de influencia y control de la administración en las organizacionales, ¿no? Entonces, prácticamente, en este caso, ¿qué influye un estudio organizacional, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿ya? Que tiene que, obviamente, ¿ya? Ir por donde que influye un estudio organizacional. Bien, de todas maneras, vamos a seguir adelante, ¿ya? En este caso, ¿qué es el estudio administrativo y organizacional? Siempre es necesario manejar los términos, obviamente, que podemos manejar la parte administrativa y la parte organizacional, ¿no? La finalidad del estudio administrativo organizacional consiste en establecer un medio de identidad entre los miembros de la organización, ¿ya? Esto determina la estructura organizativa, delimitando las relaciones y funciones de los integrantes de cada área funcional, ¿no? También define las obligaciones y responsabilidades, obviamente, entre, ¿no? Ahí tenemos, obviamente, algunos puntos que tenemos, obviamente, en esta parte, ¿ya? Ahí tenemos. ¿Cuáles son los métodos administrativos? Los métodos administrativos, obviamente, consiste, ¿ya? En que tanto las compras como las ventas, ahí estamos yendo, compra y venta, ¿ya? Ya, compra como las ventas se conta, obviamente se desglosan, obviamente se caracterizan, en fin, en las mismas cuentas, como se llama, patrimonial, en su precio de adquisición, llevando la diferencia que por lo menos nos habla en esta parte, ¿ya? Ahí es, en esta parte, habla
se manifiesta en la venta de una cuenta de resultados. Luego tenemos las fases del progreso, ¿ya? Progreso administrativo es el fondo. Tenemos también en esta parte todo lo que habíamos hablado ese rato, habla lo que se llama la planificación. Finalmente, o el siguiente habla la organización. Después tenemos la dirección y el control. De esta manera, obviamente, se caracteriza con respecto a lo que es la planificación, ¿no? Entonces, es importante, son métodos administrativos. El método administrativo consiste en que tanto las compras como las ventas, en fin, obviamente se caracterizan en la misma cuenta patrimonial, ¿ya? En su precio de adquisición, llevando la diferencia que se manifieste obviamente en la venta o la cuenta de resultados. Ahí tenemos. Siguiente, tenemos también ya en esta parte, estudio legal. En el estudio legal, busca determinar la viabilidad de un proyecto, ¿ya? A la luz de las normas que los rigen en cuanto a la localización de productos. Subproductos, patentes, como se dice. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y además obligaciones laborales. En eso consiste, obviamente, ya lo que es el estudio legal. En mayor de los casos va a tener una referencia clara en qué consiste esta situación cuando habla estudio legal, ¿no? Hay una reunión de personas, ¿ya? Nosotros si observamos, tenemos ahí varios aspectos, ¿ya? Un señor que dirige, obviamente, ¿ya? Están los brazos, obviamente, hablando de esta manera, bueno, mostrándoles el carisma y demás, pero el señor está ahí, varias personas que existen, ¿ya? En ese sentido, es importante caracterizar este trabajo o esta parte que se llama, en mayor de los casos, el estudio legal, ¿no? Es una forma ver la realidad en mayor de los casos. Tenemos personas, obviamente, si nosotros, bueno, apreciamos, hay personas, bueno, son, vamos a decir que son gorditos, son flacos, ¿ya? Ese es el tema. De todas maneras, esto es una forma de ver lo que se llama el, en mayor de los casos, el estudio legal, ¿no? Entonces, tenemos en esta parte también que es un estudio financiero. En mayor de los casos, en el proceso a través del cual se analiza la viabilidad de un proyecto. ¿Es viable o no es viable? ¿Es un proceso que se sigue? Sí, ¿ya? Pero tomando como base los recursos económicos. ¿Qué tenemos disponibles? En el costo, obviamente, total del proceso de producción. Tiene que lanzar el proyecto, la producción, en mayor de los casos. ¿Ya? Entonces es importante esto. ¿Qué es un estudio financiero? Ejemplo, algunos ejemplos que podemos dar. Un estudio financiero es un proyecto, ¿ya? Tiene como objetivo detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto, ¿ya? Ese es el proyecto. Obviamente en esta parte existe el plan, obviamente varios aspectos. Al final llega un proyecto, luego actividades, en fin, ¿no? Entonces, es necesario por esa razón en un tema donde dice, por ejemplo, desarrollar las potencialidades económicas, ¿ya? Y productivas, en mayor de los casos. Entonces, nosotros hemos entrado por ese lado, sí. Los temas dicen, ya listo, vamos a entrar en este tema.
No existen autores claros, precisos, pero ya desde luego se hace una investigación, un bosquejo. De todas maneras se trabaja de esa manera, ¿ya? Este análisis se calcula también el costo total del proceso de producción, así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de las etapas del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que caracterizar estos elementos que nos permitan, obviamente, ya lo que es el proyecto hacia la producción, ¿no? Ese es el tema. Siguiente, tenemos también en esta parte. En todo caso, ¿cuál es el objetivo de un estudio financiero? ¿Ya? El análisis financiero de una empresa, ¿ya? Los objetivos, la importancia, en fin. El análisis financiero de una empresa es el estudio de la información contable de la misma con el fin de obtener un diagnóstico sobre su situación actual y una previsión sobre cuál será su progresión en el futuro, ¿ya? Entonces, ese es el tema. El siguiente que nos habla también, ¿ya? ¿Qué es el resultado económico y financiero? ¿Ya? El análisis económico y financiero, también conocido como análisis de estados financieros, análisis de balances, análisis de contable, el conjunto de técnicas para diagnosticar, obviamente, la situación de la empresa, detectar reservas, tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, en eso consiste también manejar la parte económica financiera, ambos más o menos, es la idea. De todas maneras, obviamente, tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Luego tenemos también en esta parte, ¿qué es la evaluación financiera? La evaluación, obviamente, financiera forma parte del proceso de toma de decisiones de una entidad mediante el cual se realiza un análisis de sensibilidad de un determinado periodo de tiempo, en mayor de los casos, para estudiar los costos y beneficios de los diversos proyectos alternativas de inversión a corto, obviamente, plazo y largo plazo, ¿ya? Eso es obviamente con respecto a lo que es la evaluación financiera. La siguiente, tenemos también cuántos tipos de análisis financieros existen, ¿ya? Ya desde luego tenemos los análisis financieros, se pueden clasificar en estático, también conocido como análisis vertical, ¿ya? Vertical. Como su nombre indica, análisis estático, también la palabra obviamente que va a sugerir en esta parte es vertical, ¿sí o no? Entonces, de esa manera, obviamente, tipos de análisis financiero existen, ¿ya? Existe de esa manera. Otro que podemos entender se centra en un periodo de tiempo concreto, ¿no? ¿Ya? Dinámico. La palabra dinámico, también conocido como horizontal, ¿no? Puede ser cíclico, puede ser diferente manera, ¿ya? En el que se compran o comparan los resultados de las cuentas anuales en diferentes periodos contables. Quiere decir, ¿es dinámico? Sí, pero también la parte horizontal, ¿no? Obviamente se tiene una relación con eso, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros en eso cuando habla dos tipos de análisis financiero, estático y dinámico. Teníamos que hablar. O bien, teníamos que hablar vertical, horizontal. Esos son los factores necesarios. Luego tenemos aquí, ya, en todo caso, ¿qué miden los indicadores financieros? Generalmente en esta parte los indicadores financieros están claramente, ¿no? Los indicadores financieros permiten, obviamente, monitorizar los
estados financieros en su empresa. Gracias a ello, podría saber en todo momento cuál es su situación financiera y detectar si hay desviaciones en relación con los objetivos definidos por la compañía, obviamente para cada indicador. Tenemos aquí algunos aspectos, obviamente, que nos llama la atención, son indicadores financieros. Liquidez, otro, tenemos la actividad, tenemos endeudamiento y la rentabilidad. Entonces, son factores, obviamente, por esa razón los indicadores son varios prácticamente. Esto, 1, 2, 3. En una tesis, obviamente, se prepara de los indicadores, ¿ya? Bien. Otro que tenemos, a pesar que esto es una situación donde nos llama la atención, ¿ya? La Universidad Bermin Toro, vicerrectorado académico, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Administración, habla este gráfico, ¿ya? Laboratorio de Gerencia 2. Indicadores financieros. Ahí tenemos elaborado, ¿ya? ¿Por quiénes? Obviamente es Basarse, Jesús, luego también tenemos aquí Cuyadaris, noviembre del año 2015. Indica, obviamente, en esta parte, ¿ya? Hay un señor, parece el rojo, amarillo, verde, pero indica, obviamente, laboratorio de gerencia según indicadores financieros. ¿Cómo realizan esta parte? De todas maneras, obviamente, esta parte va relacionado con esto, necesariamente, indicadores financieros. Y aquí está dando un parámetro general. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Ya? ¿Cuáles son los indicadores financieros prácticamente? Entonces, es muy bonito, es un gráfico muy importante para ejemplificar algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Los indicadores, ¿ya? Entonces, vamos a ir a esta parte. Aquí tenemos marco legal, toma de decisiones por el uso de la tierra y sus bosques, ¿ya? Es importante. Por esa razón, cuando habla, obviamente, el tema, ¿ya? Con respecto a lo que es desarrollar potencialidades económicas productivas, va relacionado con esto, ¿no? Tenencia de la tierra. La tierra es importante, por más altiplano, por más valle, por más oriente boliviano, sí, nos interesa la tierra, sino dónde vamos a caminar, vamos a ir en minibuses, en micros, en fin, ¿no? O en avión, en fin, ¿no? Entonces, es el tema. Propiedad de los recursos forestales. Existe en Bolivia y en otros países, existen los recursos forestales. La Gran Amazonía todavía existe. Animales, obviamente, los recursos forestales, en fin, ¿no? El tema de la tenencia de la tierra y consecuente, obviamente, la propiedad de los recursos forestales es crucial, sí, es crucial para que determine quién puede utilizar, qué recurso puede utilizar, ¿ya? La gente creo que ya hemos despertado demasiado, sí, ¿ya? En el sentido de qué forma, durante cuánto tiempo y en qué condiciones está muy bien, ¿ya? Sobre los recursos forestales, la tierra más que todo, ¿no? En términos generales, el derecho de propiedad es un suerte de mega derecho grande que engloba obviamente en sí mismo una serie de derechos menores, ¿ya? Posesión, obviamente, tras transferencia, el uso o usufructo, por ejemplo. Tenemos también, es decir, la propiedad implica los derechos a usar, disfrutar y abusar de las cosas, en fin, ¿no? El Magallón, en el año 1990, empezó a hablar de esta manera, ¿no? Entonces, es importante. Luego, tenemos también el uso del suelo y cambio del suelo en materia forestal, ¿no? Más o menos parecido al otro.
Sin embargo, esto es un tema, obviamente, que se rescata en el texto también, ¿ya? El problema que enfrenta en el marco legal. Hemos hecho una comparación, ¿ya? México, por ejemplo, es la falta de armonización, alineación de usos de suelo. ¿En Bolivia pasa eso? Sí, ¿ya? Entonces, se considera vocación natural a las condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades en que se produzcan desequilibrios. Ecológico. Obviamente el mundo, o llamado también la tierra, ya sus situaciones, digamos, que tiene para modificar la vocación natural de los suelos. El suelo es uno. En Perú vamos a encontrar suelo. En Argentina también, en Chile también, en Brasil también. La naturaleza, los fenómenos naturales hacen esta realidad. Nosotros como seres humanos, a veces no, ya nosotros somos los mexicanos, nosotros somos los bolivianos, en fin, ¿no? Entonces, no es posible eso, ¿ya? El mundo es único, es una aldea humana, ¿ya? Que debemos realizar. No hay otra manera, ¿ya? En ese sentido, el bien en México no hay obviamente de información, ¿ya? En todo caso, se suele cuál es la vocación natural del suelo y el Instituto Nacional Estadístico también, ¿no? Por esa razón, obviamente el uso del suelo, a cambio uso del suelo en materia forestal. Es importante el suelo. Luego, tenemos también en esta parte financiamiento gubernamental. El presupuesto se compone de los ingresos que perciba el Estado, ¿no? En ese sentido. De todas maneras, tenemos también bueno, a partir de la recaudación prevista en los distintos impuestos, como por ejemplo, tarifas, oraciones, obviamente operaciones matrimoniales, también tenemos endeudamiento, en fin, ¿no? Nos presta el banco también, no garantiza, no sé qué vendrá después. Vamos a ver muchas cosas y en ese sentido los egresos, los gastos públicos en el desempeño de los diversos temas de la política pública, en mayor de los casos, ¿no? El presupuesto público de gastos e ingresos en el instrumento directo más poderoso del cual dispone el Estado, para incluir en toda obviamente, armonía. Obviamente, en esta parte es buena medida, refleja el plan económico del gobierno y establece jerárquicamente, ¿no? El orden de prioridades de las finanzas públicas tienen sobre las principales políticas, más que todo. Ayala 2000, obviamente, 5, ¿no? Eso es. Siguiente. Vamos a llegar a esta parte. Luego vamos a entrar a otro nivel, ¿no? Por tanto, el presupuesto público refleja los objetivos estatales y compone obviamente que perciba el Estado de los ingresos, de los gastos públicos para conseguir dichos objetivos. En México, por ejemplo, los ingresos se obtienen a partir de la recaudación prevista de los distintos. Un impuesto lo realizamos también aquí. Por ejemplo, IVA. También tarifa. También las operaciones matrimoniales. Endeudamiento, más o menos, ¿no? Mientras que los ingresos, los gastos se dividen en diversos rubros, ¿no? En ese sentido, en el año 2014, obviamente se estableció un impuesto obviamente, a los emisiones de carbono, ya hace una relación con lo que es el carbono, el propósito de lograr disminuir el consumo combustible más que todo, que contaminen y fomentar el uso de energías limpias, ¿ya? El impuesto no es constante, más que todo, el impuesto, ¿no? Pero depende del combustible que se use, ya que uno contaminan más que otros, más que todo, ¿no? Entonces, países que desarrollan en esta parte, Estados Unidos, puede que sí, no hemos viajado, pero
la situación obviamente es más candente, ¿ya? Es más candente, es más contaminado, si vale el término, en ese sentido, ¿no? Europa, más que todo, Francia. También teníamos que hablar de Inglaterra, ¿no? Son países que bastante, Alemania también, bastante obviamente desarrollado en esta parte. Por esa razón es importante hablar obviamente de estas operaciones patrimoniales, endeudamiento, obviamente que los egresos gastos se dividen diversos rubros, ¿no? Entonces, podemos quedar aquí hasta 5 minutos o 7, ¿sí? Juventudes, Está bien, doctor, gracias. ya, muy bien. Hasta 8:15, sí, está bien, 8:15, ya, está bien. Gracias, muy bien. Por favor, vayan a agüita, un café, por favor. Muchas gracias, sí. Después nos vemos, sí.
Bien, de todas maneras, vamos a empezar con lo que es el mecanismo de participación social, ¿no? Hay un gráfico, también existen algunas palabras. También la participación social se promueve a través de los consejos consultivos en materia ambiental, ¿no? ¿Existe una reunión? Sí, tiene que existir una reunión, ¿ya? También conocidos como Consejo para el Desarrollo Sustentable. En ese sentido, el mecanismo de participación es claro, ¿no? Hay personas, tienen interés común, sobre todo. Existen, obviamente, que se llama el mecanismo de participación. Todos participan en esto, ¿no? Desde luego, obviamente tiene que haber lo que se llama la participación social. Todas las personas, aquí por ejemplo tenemos 7 personas, a ver, 1, 2, 3, sí, 7 personas, ¿ya? En ese sentido, obviamente puede haber personas 30, 100, 200, 1000 personas. En eso consiste la participación social, ¿no? Obviamente se promueve a través de los consejos consultivos, ¿ya? Son consejos, obviamente, consultivos lo que nos indica. En materia ambiental, ese es el tema. Porque ya están preocupados del tema de materia ambiental, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente conocidos como Consejo para el Desarrollo Sustentable, ¿ya? Entonces, el mecanismo de participación. Dice, obviamente, en esta palabra donde dice de justicia. Hay un derecho, está bien. También tiene una justicia, derecho, justicia y sociedad. Son bases sólidas, obviamente, cuando habla, obviamente, de derecho, justicia y luego sociedad, ¿no? La sociedad es lo primero. En base a eso, obviamente, todo se puede trabajar. La justicia, el derecho, toda esta situación, ¿no? Bien. Siguiente, tenemos también, ¿ya? Los mecanismos para la distribución de financiamiento y programas públicos. En este sentido, obviamente se caracteriza varios elementos en esta parte. Hoy en día, el instrumento directo de mayor impacto, del cual dispone obviamente el Estado para influir en la toma de decisiones, ¿ya? Es el presupuesto público, ¿ya? Además, se tiene en cuenta, ¿ya? De carácter de gobierno, refleja obviamente su visión de desarrollo y cuáles son sus propiedades reales mediante las finanzas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, con relación a la forma de frenar la deforestación, degradación de bosques, selvas, perdón, las estrategias nacionales, ¿no? Entonces, está hablando, obviamente, lo que se llama ya lo que se llama el ambiente o llamado también forestal. Ese es el tema. Determina que el financiamiento buscará, reestructurará los diversos programas que repercuten en el mismo territorio. Entonces, prácticamente esta parte, cuando habla de mecanismos, las formas, obviamente, para la distribución de financiamiento, ¿no? Programas públicos, en fin. De todas maneras, vamos a entrar un cuadrito que también rescatamos, es muy importante para la, obviamente, para el esto, ¿no? Funcionamiento del financiamiento colateral. En ese sentido, existe una parte que se llama productor. También nos indica el banco. Nos indica también almacén. Nos indica también lo que se llama productor. También el mercado financiero, ¿no? En ese sentido, también existe el depósito. También el bono de prenda, como también acuerdos, sistema cerrado,
sistema abierto. También tenemos prendas, más que todo. Ese es el tema. Obviamente esta parte corresponde necesariamente al funcionamiento del financiamiento colateral, ¿no? Existe en diferente manera, ¿no? Se cruzan, en fin, el otro va al otro lado, como dice, el productor va al almacén, después va, obviamente, del almacén hacia el consumidor en sí, ¿no? Entonces, a todo esto se llama colateral, financiamiento colateral, ¿no? Bien, en ese sentido. El siguiente que tenemos aquí, programas especiales. Generalmente es necesario destacar que los programas especiales no quedan sujetos a las reglas de operación antes mencionadas, sino alineamientos de operación. Sin embargo, en esta figura no se obviamente cuenta definida en una ley, ¿no? Y el procedimiento para su establecimiento tampoco. Está regulado, ¿ya? Esta situación es un arma de doble filo más que todo, ¿ya? Que se bien obviamente brinda mayor margen de maniobra para el desempeño o diseño, perdón, e implementación de los programas especiales, ¿no? También debilita la certidumbre jurídica y transparencia de los mismos. Entonces, a todo esto se llama programas especiales, más que todo. A veces muestra, en todo caso, como una situación, en un arma, se puede decir, de doble filo. En mayor de los casos puede ser de esta manera también, porque esta situación se presenta, ¿ya? Entonces, tenemos que caracterizar de esta manera. El siguiente. Tenemos también lo que se llama el aprovechamiento forestal. Si considera, obviamente, aprovechamiento forestal a la extracción realizada de los recursos forestales, del medio en que se encuentra, incluyendo los maderables, más que todo los que no maderables, en fin, los maderas más que todo, ¿no? En ese sentido se llama, obviamente, aprovechamiento forestal, ¿no? Son recursos forestales, obviamente maderas, los constituidos por vegetación leñosa, ¿no? Existe obviamente en esta parte lo que dice susceptibles de aprovechamiento o uso, mientras que los recursos forestales, no obviamente maderales, en la parte no leñosa de la vegetación de un sistema forestal, incluyendo obviamente como hongos y otros aspectos que puede también causar alguna situación, ¿no? El aprovechamiento forestal sustentable en un principio, sector de la política nacional en materia forestal, ya que a la vez de esta actividad se pretende crear una fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida, ¿ya? Por esa razón se llama aprovechamiento forestal. Todos tenemos que aprovechar la forestación más que todo, ¿ya? Ese es el tema. Siguiente, tenemos también aquí, ¿ya? Pagos con servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellos que brindan los ecosistemas forestales, ¿no? De manera natural por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como provisión del agua. El agua es importante. Tal vez no pensamos bien algunas organizaciones sociales que con el agua, bueno, pues estamos ahí aprovechando, bueno, más que todo no sé en qué situación es el carro, la movilidad, en fin. En calidad de cantidad,
más que todo, ¿no? La captura del carbono, de contaminantes y componentes naturales. La generación de oxígeno también. El amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. El factor climático, eso es lo fundamental. No llueve, es otro factor. Estamos hablando de La Paz, estamos hablando de Oruro, estamos hablando de Potosí y otros sectores. Existe, obviamente, esta parte que se llama el factor climático. La protección de la biodiversidad, de los sistemas y formas de vida. Tenemos que cuidar en esta parte formas de vida. La protección es recuperación de suelos, así como el paisaje y la recreación, entre otros. Entonces, es importante los servicios ambientales. El pago de servicios ambientales, obviamente, por tanto, forma parte de la política en materia forestal, ¿no? Como mecanismo económico para compensar, apoyar y estimular a los propietarios, ¿ya? Y poseedores de los recursos forestales. Tiene que ser así, ¿no? En el altiplano carece obviamente algunas plantas grandes, vamos a decir así, pero en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni y en Pando, en Tarija y demás, no existen también las plantas de, obviamente, proporcionales, si vale el término, pero ya existen, obviamente, las plantas que existen ahí, ¿no? Ese es el tema. De todas maneras, aquí vamos a entrar, que se llama aquí la banca de desarrollo, perdón. En la banca del desarrollo, obviamente dentro del marco legal mexicano, ya se completan diversos instrumentos para fomento y desarrollo. Las instituciones de banca de desarrollo, con obviamente entidades de la Administración Pública Federal, con responsabilidad jurídica, ¿no? Entonces, tiene que obviamente caracterizar varios elementos en este caso, ¿no? Por esa razón, el gráfico muestra claramente, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué tenemos? Puede ser obviamente algunas plantas más que todo, frutales en mayor de los casos, ¿no? Entonces, ahí está. Luego tenemos también en esta parte, banca de desarrollo. Esta es una de las que también hemos caracterizado ya entidades de la Administración Pública Federal con responsabilidad jurídica. En todo lado, la responsabilidad jurídica está presente, ¿no? Y patrimonios propios, además, constituidas en el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas de esta ley, ¿no? Entonces, prácticamente la banca de desarrollo está obviamente en la Administración Pública Federal, ¿no? Bien, de todas maneras, vamos a ir directamente a lo que nos indica esta parte. Estudio financiero. El estudio financiero ya obviamente se realiza para determinar, ¿ya? Para determinar si el proyecto es rentable mediante el análisis de 4 aspectos importantes, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el presupuesto, fuentes de financiamiento, los estados financieros con forma y la evaluación económica financiera, basados en los resultados obtenidos en los indicadores de rentabilidad, ¿no? ¿No? Entonces, el presupuesto prevé los ingresos y los gastos a desarrollarse en un año, permitiendo ya al administrador el proyecto, en mayor de los casos.
establece las prioridades para alcanzar y evaluar, obviamente, la consecución de las metas y objetivos planteados, ¿no? Entonces, prácticamente este es el tema fundamental en mayor de los casos. El siguiente, ¿ya? El siguiente, que nos habla, presupuesto de inversión. En el presupuesto de inversión se ha considerado, ¿ya?, las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto. Es decir, con los recursos financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha de la granja agrícola, en mayor de los casos, de las unidades de ingeniería ubicadas en el campamento, los activos con todos los clientes y derechos de propiedad de la empresa, ¿no? El presente proyecto ya genera tres clases de activos. Activos fijos, ¿ya? También tenemos activo intangible. Luego tenemos también activo capital, el trabajo. ¿Aló? Dime. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Eso es lo que nosotros queremos también hablar del presupuesto de inversión. Ya. Es obviamente, resultado de inversión. Ya. Se ha considerado las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto. Es decir, con los recursos financieros, bueno, se pueden requerir para la instalación, ¿ya? Y puesta en marcha la granja agrícola que habíamos mencionado, de las unidades de ingeniería ubicadas en el campamento, ¿no? También hemos caracterizado tres clases de activos. Uno que se llama activos fijos, activos intangibles y activos que se llama capital de trabajo. En ese sentido, de todas maneras, esa es la parte donde obviamente nos caracteriza. El siguiente, activos fijos. En mayor de los casos se relaciona, ¿ya? En todo caso comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, la excepción del terreno, ¿ya? ¿Qué caracteriza esta parte? ¿Ya? La granja agrícola, en ese sentido, viene a dar lo que es el terreno. El mismo que ya, obviamente, posee el campamento de las unidades de ingeniería que cuenta con un sistema de riego, ¿no? Además, por el medio ya del proyecto se tiene como objetivo de optimizar su utilización. En la producción, obviamente, que necesitamos nuestra región, podría ser papa, podría ser maíz, podría ser también el trigo, el acebado, ¿no? Entonces, mira, muestra obviamente lo que se llama la producción. En ese sentido, desarrollar las potencialidades económicas productivas, ¿ya?
Ese es el tema. Otro, que tenemos herramientas, se refiere a los, obviamente, TICs básicos de herramientas necesarios para el trabajo y mantenimiento de la granja agrícola, ¿ya? Entonces, en ese sentido son las herramientas. Luego tenemos también las instalaciones. Se refiere, obviamente, a la instalación de los servicios básicos como luz, ¿ya? Tenemos también la parte que se llama agua, lo que es la línea telefónica, como es la infraestructura. Entonces son las formas o las instalaciones que se refiere a los servicios básicos, ¿no? Bien. Luego tenemos también, ya, tenemos esta parte, equipo de computación y oficina. Se refiere a aquellos equipos necesarios para desarrollar las aptitudes administrativas, ¿no? Contingentes. Todo presupuesto, por más que haya sido cuidadosamente elaborado, tendrá un margen de error por, obviamente, causas internas y externas, como por ejemplo la fluctuación de los precios, de los cambios en las condiciones originales, políticas institucionales, deberes y obligaciones prácticamente. El mantenimiento es fundamental, ¿ya? Dentro de lo que es computación, dentro de lo que son los materiales, en fin, ¿no? Es fundamental. Por esa razón, los activos fijos pueden ser, obviamente, utilizados de forma adecuada y óptima a fin de que el proyecto tenga un normal funcionamiento, ¿no? Entonces, es necesario caracterizar, obviamente, características que permiten a un mercado, es decir, a la computación, en la oficina más que todo, ¿no? Bien. El siguiente que tenemos aquí, las depreciaciones, amortizaciones más que todo, ¿no? Los activos fijos pierden su valor en el uso o por la adolescencia, como se dice, pero compensar esta pérdida contable, obviamente se utilizan las depreciaciones en mayor de los casos, de conformidad con el porcentaje dispuesto en el reglamento de la ley, ¿no? De la ley tributaria. Tenemos ahí, por ejemplo, el inmueble, ¿ya? Instalaciones, tenemos las maquinarias, equipos inmuebles, también tenemos lo que se llama los vehículos propios, equipos de transporte o equipos de, obviamente, que se llama caminero móvil. Todo caso equipo de cómputo, ¿no? Desde luego tenemos que caracterizar estos elementos, ¿no? Un inmueble, tiene que estar obviamente en condiciones, ¿no? Instalación de maquinaria, no puede perderse ni uno, ¿ya? Todos tienen que recoger los equipos inmuebles, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien en esta parte. Siguiente. Venta de activos. Es necesario caracterizar, obviamente, ya, indicar que este proyecto es agrícola. Por esa razón indicamos lo que nos indica, ¿no? Los proyectos son grandes. Además, es desarrollar las potencialidades económicas y productivas, ¿no? En ese sentido. Lo importante es la producción de los productos, obviamente por la cual no se necesita tecnología en informática, ¿ya? De la investigación utilizada, expertos en sistemas, obviamente, han manifestado que han existido un importante desarrollo, ¿ya? Desarrollo de hardware, ¿no? Y software se ha estancado, obviamente, de tal manera que el software existe, no alcanza a cubrir la tecnología. En ese sentido, tenemos también caracterizar, obviamente, en esta parte. Aquí tenemos.
Ya. Hardware. En este caso son materiales, obviamente, que muestra, ya, una persona que maneja, obviamente, en ese sentido, ¿no? Son materiales, ¿ya? Ahí podemos tener un mouse, un micrófono, ¿ya? Tenemos también una radio, un parlante, y así funciona, obviamente, en esta parte, ¿no? Todos ya tenemos que tener, obviamente, porque cualquier trabajo que nos venga, ya, vamos a decir así, es necesario, ¿no? No podemos ir al lado o bien vamos a ir donde ceja al alto, no sé dónde más, o bien UPEA, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que tener, ¿no? Eso es. El siguiente, aquí hay una más que caracteriza, obviamente. Este es otro tema que habla, obviamente, ya, de, ¿qué se llama? El sistema llamado software, ¿no? Entonces, en ese sentido, se caracteriza varios elementos. El manejo, ¿ya? En todo caso, tiene que caracterizar varios elementos porque se trata de aplicaciones, en fin, ¿no? Entonces, es necesario caracterizar varios elementos. Siguiente, las nuevas inversiones. En este caso, las nuevas inversiones, este proyecto no considera la adquisición de nuevos, obviamente, materiales de equipo. Durante el horizonte del equipo, las herramientas, obviamente, se utilizan en las labores agrícolas. Se detallan, obviamente, el 5.4, es obligación, obviamente, de los trabajadores de las parcelas tener las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte es importante caracterizar, ¿no? Caracterizar. Luego tenemos algunos materiales con respecto a las, obviamente, a las labores agrícolas, ¿ya? Tenemos una herramienta necesaria que nos permite, obviamente, a caracterizar, ¿no? Tenemos una, obviamente, una que caracteriza, obviamente, en mayor de los casos, mover la tierra, ¿no? Es una herramienta fundamental, ¿no? En ese sentido, también podemos hablar de las personas. Esto es una maquinaria que nos permite necesariamente mover la tierra. Más que todo, le están volviendo, como se dice en las regiones, obviamente, altiplánicas o regiones valles, los yungas. En mayor de los casos es los llanos, donde se caracteriza de esta manera, ¿no? Entonces, es importante caracterizar varios elementos en esta parte. Por eso se llama origen, obviamente, llamado agrícola. La producción, ¿dónde va? ¿No? Entonces, necesariamente la producción, el desarrollo, las potencialidades económicas productivas. Aquí vemos productos, necesariamente, ¿no? Bien. Otro aspecto que tenemos aquí, básicamente habla, obviamente las señoras están trabajando, están viendo la tierra, más que todo se caracterizan, en fin, ¿no? Por esas razones es importante caracterizar estos elementos que nos permitan, obviamente la tierra, ¿no? La producción, más que todo, la producción de la, obviamente, en todo caso, la parte productiva, en todo caso, ¿no? Bien. Otro que tenemos también es necesario en esta parte, tener herramientas necesarias, mostrar obviamente algunas situaciones, en fin, ¿no? Ahí tenemos una pala. Tenemos la sierra mecánica, tenemos también el metro, tenemos también, en mayor de los casos, alicate. Tenemos también, a ver, alicate, varias formas de alicate que tenemos,
también tenemos en sí tenemos herramientas necesarias que nos permitan, obviamente, a caracterizar, ¿no? Entonces, ese es el tema. De todas maneras, estamos mostrando, obviamente, hacia dónde vamos a dirigirnos. Sería interesante tal vez una práctica, desde luego, pero hay que manejar, obviamente, la organización, aquella palabra que dice organización. Tenemos que organizar. Antes de eso, obviamente, es la planificación. Tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que direccionar, tenemos que hablar también de el control. Entonces, en ese sentido, obviamente, esta parte ya está organizada. Es la parte de dirección, en mayor de los casos, ¿ya? Dirección y control, porque la planificación ya está realizada. La organización ya está realizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que caracterizar los elementos necesarios. Esto es una organización llamado, obviamente, que se llama la dirección, ¿no? Está dirigiendo, está trabajando, ¿no? En ese sentido, obviamente, existe esta parte, ¿no? Bien. Luego tenemos también en esta parte los activos intangibles. La palabra intangible significa, obviamente, soñar. Obviamente quiere decir ya que son útiles, digamos, a la existencia de una empresa, ¿no? Organización o corporación, en fin. Para este proyecto especificamos y desde luego se han considerado los activos desarrollados en el número 4.5, ¿no? Esa es la forma donde se maneja, obviamente, no es activos, es decir, son activos intangibles. El dinero, más que todo. Ese es el tema, ¿no? En ese sentido, es importante esta parte. El siguiente, capital, obviamente, de trabajo. Podemos observar, podemos ver, obviamente están con la moneda, ¿ya? Entonces, en este caso, el capital de trabajo está constituido por los valores necesarios para la generación formal del proyecto durante un siglo productivo, ¿ya? Dado que la política de ventas exige que los pagos sean efectivos, en todo caso efectivo. Así, obviamente, el capital de trabajo muestra con claridad, ¿no? Entonces, es una forma de ver, es una forma de apreciar, en mayor de los casos, lo que se llama el capital de trabajo, ¿no? Entonces, eso es el tema, obviamente, de todas maneras, ¿no? Capital de trabajo. En mayor de los casos, el capital de trabajo, ¿ya? Está constituido por los valores necesarios. Esos son los valores para la generación formal. El proyecto donde, obviamente, durante un siglo productivo, dado que la política de ventas exige, obviamente, ya, que los pagos sean en efectivo, ¿ya? Ese es el tema. Por esa razón, estamos considerando esto es un capital de trabajo. Siguiente. En este sentido, es necesario caracterizar la estructura del financiamiento, ¿no? Para el proyecto se ponga en ejecución, necesariamente se debe contar con un financiamiento. Se debe tener claro cómo se financiará el proyecto. Esto obviamente permite determinar si el proyecto es factible, por la que obviamente tanto un soporte, obviamente para obtener los recursos económicos. Entonces, esto es la parte donde nos indica, obviamente, la estructura del financiamiento, ¿no? Entonces,
es necesario caracterizar estos elementos. Muy bien. La estructura de financiamiento. Algún momento podemos causar varias situaciones, ¿no? Y en ese sentido, estado de origen y la aplicación de recursos, ¿no? En este caso. Luego viene también, en todo caso, fuente capital propio, generalmente, pero también existe un financiamiento. 7 puntos, obviamente 35,95, ¿no? Es una forma. Total, más o menos sale, ¿ya? 18,244,87, ¿no? El 100%. Bueno, esta parte, obviamente, como dice, estructura de financiamiento, por lo menos va a llegar a un tope, como se dice, ¿no? Va a llegar. Y también va a haber para, como se dice, a los maestros más que todo, vamos a decir así, ¿ya? Entonces, prácticamente el 40% corresponde necesariamente, ya nos ubicamos. Luego tenemos el 60%. De todas maneras, esto es la inversión total, ¿no? Entonces, esta parte se llama, obviamente, la estructura de financiamiento, la estructura de financiamiento, ¿no? Cómo realmente ha sido posible en mayor de los casos, ¿no? Bien, de todas maneras, en esta parte creo que hemos terminado ya, pero es obviamente esta parte que vamos a caracterizar los elementos necesarios. A ver, ¿dónde está? Esta es la primera, la última, perdón. Luego tenemos aquí, como se dice, la primera, ¿ya? En mayor de los casos, sí. Se debe contener un audio estudio legal, ¿no? Cuando habla del estudio legal, habla necesariamente los elementos necesarios, porque sin la ley, sin estudio legal, no puede funcionar, ¿no? ¿Cómo entonces, a ver, si no hay un estudio jurídico, no existe esta parte de legalidad total, en fin, ¿cómo puede funcionar? Algunas personas podemos decir, no, no me ha prestado nada, listo, suficiente, ¿no? Entonces, tiene que haber algo legal, mayor de los casos. Como ejemplo, estamos ahí, ¿no? Entonces, por esas razones es importante caracterizar los elementos que deben considerar en el estudio legal. Tipo de empresa, además, ¿no? Que se obviamente pretende crear. Formación del marco jurídico, además, ¿no? No había obviamente, una instancia donde nos permite, obviamente, como se dice en el marco jurídico, no puede ser. Tiene que haber, obviamente, este estudio legal, estudio jurídico, en mayor de los casos, por la que constituye, obviamente, requisitos legales y de operación de la misma, ¿no? Entonces, claramente nos manifiesta en esta parte. ¿Ya? Por esa razón, nos indica el estudio legal, concepto. Además, nos habla el estudio. Se trata de determinar la inexistencia de normativas que restringe tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos. ¿Ya? Por eso es importante. Por esas razones es importante, porque de lo contrario no estaríamos bien en mayor de los casos, ¿no? Ese es el tema. Siguiente, a ver, vamos a ver aquí. A ver, el siguiente. En mayor de los casos, obviamente existe en esta parte que se llama organización y legal. Estudio organizacional y legal. Es el estudio que busca, obviamente, determinar la capacidad, obviamente, operativa de la organización, dueña, obviamente, del proyecto, con el fin, obviamente,
de conocer, evaluar fortalezas y debilidades. Tenemos que buscar fortalezas. A ver, ¿dónde estamos bien? ¿Cómo está la inversión? En ese sentido, también existe la parte de debilidades. En ese sentido, obviamente, se caracterizan, definen obviamente la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación, mantenimiento, los objetivos, en fin, ¿no? Entonces, es necesario caracterizar estos elementos, ¿no? Por esa razón es importante, sí, es importante. Un estudio organizacional y legal, en mayor de los casos, ¿no? Porque trata obviamente este estudio organizacional y legal, en mayor de los casos, ¿no? En ese sentido. Luego tenemos también aquí, a ver, tenemos también, de todas maneras, vamos a, aquí hay otro también que nos caracteriza, ¿ya? Un estudio administrativo. Ya hemos hablado cuál es el estudio administrativo. Desde luego hemos caracterizado lo que se llama, obviamente vamos a repetir esto, lo que es la planificación, lo que es la organización, lo que también es la dirección, luego fundamentalmente se llama el control. De todas maneras, en la parte administrativa, ¿ya? O administrativo, su objetivo es realizar un análisis que permita, obviamente, obtener la información pertinente para obviamente, para la determinación de los pueblos, ¿no? En ese sentido. Además, aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos, en fin, ¿no? Y aspectos legales prácticamente, ¿ya? Y laborales tiene que estar relacionado con eso, y fiscales y ecológicos. El ambiente tiene que buscar el aspecto legal más que todo. Tiene que buscar el aspecto legal, como por ejemplo los laborales y los ecológicos, ¿no? Entonces, no pueden, hoy en día están pensando en eso, la parte ecológica, pero sin embargo, algunas minas, vamos a hablar así, se caracterizan en ese sentido, ¿no? Entonces, no está bien. De todas maneras, hay que ver, obviamente, esta situación, ¿no? Por esa razón, dice el temario, organización del proyecto, ¿ya? También tenemos la estructura orgánica y finalmente tenemos o llamado también, la estructura legal. Entonces, prácticamente estos son los elementos necesarios que nos permitan, obviamente, a desarrollar. Por eso es importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ir directamente a lo que dice, obviamente, esta parte. La siguiente, a ver, esto es un poco tan... A esto sí. En ese sentido, los métodos administrativos, ¿ya? El método administrativo consiste en que tanto las compras como las ventas se conta, obviamente, en la misma cuenta patrimonial en su precio de adquisición. En ese sentido, llevan la diferencia que se manifiesta, obviamente, en la venta o la cuenta de resultados, ¿no? En la cuenta de resultados tenemos esta parte que se llama las bases del desarrollo administrativo. Y las bases del desarrollo administrativo están, obviamente, aquí, la parte donde dice, ya, planificación. ¿Qué se va a hacer? En otras palabras, la pregunta, ¿qué se va a hacer? Nadie tiene un concepto. ¿Qué se va a hacer? Es una pregunta. Planificación, ¿no? Todos se preguntan así. Los 8, los 10 grupos sociales o los grupos se preguntan de esa manera, ¿no?
son personas diferentes. No existen una planificación, una universidad, puede ser también algún evento, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Es una pregunta en la parte de planificación, planificación. El siguiente, las bases, obviamente, fases del proceso administrativo. Organización, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer, obviamente? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo? Ya, entonces ahí estamos las personas. Podemos organizarnos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, obviamente existe esta palabra que se llama la organización. Organización, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer en mayor de los casos, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Es importante, ¿ya? Ya. Es importante la dirección, ¿ya? En este caso, hacer que haga, dicen, ¿no? Es una palabra, dirección. Entonces, la palabra obviamente se refiere a esta parte. Control. ¿Cómo se ha realizado? A ver, controlar. No sé con qué herramientas, pero ver, ¿ya? Estar con ellos. Ese es el tema, ¿no? No pueden estar muy aparte, digamos, en el control. En la dirección lo propio, en la organización y luego en la planificación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hablar sobre este tema, lo que es, obviamente, métodos administrativos, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, nosotros nos caracterizamos obviamente como es la planificación, como es la administración, lo que es planificación, lo que es la organización, lo que es la dirección y luego lo que es el control. Existen estos 4 elementos necesarios, ¿no? Ese es el tema. Por esa razón, tenemos que considerar varios elementos sobre este tema, ¿no? Entonces, tal vez no hemos dado, obviamente, ese rato algunos cuestionamientos, algunas preguntas con respecto a lo que es la planificación. Tenemos que estar en la mente, tiene que estar en la mente, desde luego tenemos que después desafiar en mayor de los casos, ¿no? Ese es el tema. Siguiente, hay uno más aquí. A ver, vamos a ver. Ya, este gráfico ya conocen ustedes. Este es el tema, sí, ya. Obviamente que miden los indicadores financieros. Necesariamente existe, ya. Existe una forma de ver en esta parte, ya. Entonces, tenemos que ver los indicadores financieros, ya. Los indicadores financieros permiten monitorizar los estados financieros de su empresa. Gracias a ello podrás saber en todo momento cuál es su situación financiera y detectar si hay desviaciones en relación con los objetivos obviamente definidos por la compañía para cada indicador, ¿no? En ese sentido. De todas maneras, los indicadores nos muestran con mucha fortaleza, con mucha preocupación también. Obviamente, en esta parte existe lo que se llama los indicadores financieros. Por ejemplo, liquidez, una actividad. Luego tenemos también en esta parte la actividad, venta, obviamente, de características sobresalientes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es muy importante. Tenemos endeudamiento. La persona, por ejemplo, está ahí Simón Bolívar, o es otra persona, ya, otro es, sí, perdón. En ese sentido, se caracteriza aquí, endeudamiento, ¿ya? La rentabilidad, en mayor de los casos, es rentable, no es rentable, en fin, ¿no? Entonces, a eso va. Por esa razón, nos indicamos y sabemos que obviamente existe esta palabra que se llama
los indicadores financieros, ¿no? Bien. Siguiente. Vamos a entrar, esto sí, no, de todas maneras aquí, campeones, sí. Mecanismos de participación social, ¿no? Mecanismos de participación social. Todos tenemos que participar. Se trata de un tema importante, desarrollar potencialidades económicas, ¿ya? Desarrollar económicas productivas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En mayor de los casos nos llama la atención la participación social. Todos tenemos que participar aquí, ¿no? Todos. Prácticamente ahí están los niños, están los abuelos, en fin, ¿no? Todos tenemos que participar. Se promueve, obviamente, a través de los consejos consultivos. En materia ambiental, como se dice, ¿no? También conocidos como consejos para el desarrollo sustentable. También existe esto. De todas maneras, los países, también según la ley, generalmente, todos, casi todos, manejamos el mismo, ¿ya? Está Perú, algunas cosas variantes hay, está Chile, está Argentina, algunas cositas hay nada más, sí, pero está ahí, obviamente, la normativa vigente. Además, es un derecho, justicia, sociedad. Es un derecho. Todas las personas tenemos ese derecho, ¿ya? A la vida, a la salud, a la educación, ¿no? Un derecho que todos tenemos. Está, obviamente, en la Constitución política del Estado, ¿ya? Eso tenemos que tener en el derecho. La justicia también. La sociedad, obviamente, es amplio, pero también va referido a esta situación, ¿no? Por esa razón, las personas como mecanismos de participación social tenemos que trabajar. La participación social, hombres y mujeres, niños y niñas, abuelos, abuelitas, en todo caso, todos tenemos ese derecho. No hay persona que diga, ah, no, yo no voy a ir bueno, a participar, obviamente, en materia ambiental. No, no es así, ¿no? Entonces, todos tenemos que pensar, hay personas entendidas en esta materia que han viajado a diferentes lugares, nos pueden orientar, nos pueden, obviamente, en esta parte de mecanismos de participación social, ¿no? Este es el tema. Por esa razón, es importante caracterizar un derecho. Obviamente el derecho habla, obviamente la constitución política, ser abogado habla, obviamente 411 artículos, ¿ya? Los 5 que hay. Después existe la participación, obviamente, en todo caso las autonomías departamentales, provinciales, también existe municipales y los pueblos indígenas originarios campesinos. Son 4 además. En ese sentido, es muy importante, obviamente, caracterizar estos elementos, ¿no? Mecanismos de participación, ¿no? En ese sentido, es importante esta parte donde nosotros caracterizamos sobre lo que es, ¿ya? Sobre lo que es el mecanismo de participación. Siguiente. En este caso, tenemos que hablar, ya esto sí, esto no. Aquí tenemos que hablar. A ver dónde está. Ya, esto ustedes ya conocen muy bien. Aquí, en el mayor de los casos. Desde aquí vamos a empezar, ¿ya? Bien. De todas maneras, ¿ya? Este trabajo es obviamente relacionado con lo que caracteriza las nuevas inversiones, ¿ya? En ese sentido, existe una atribución, un mensaje que nos dice aquí, obviamente la señorita empieza a trabajar, ¿no?
De todas maneras, este es un tema importante, mover la tierra. Por esa razón nos indica la tarea más grande de nosotros es obviamente desarrollar, obviamente las potencialidades, ¿no? Nosotros podríamos ir por ese lado que se llama los hidrocarburos. Teníamos que ir por ese lado que se llama el gas. Podríamos ir por ese lado que se llama, bueno, en este caso, ¿no? En ese sentido, podemos ir el litio también, podemos ir, ¿no? En ese sentido es muy importante, por esa razón, este mensaje que nos dan, obviamente se refiere a esto, ¿no? Ya, ese es el tema. De todas maneras, vamos a caracterizar varios elementos. Aquí, en todo caso, vamos a desarrollar, está compartiendo la pantalla, está muy bien. De todas maneras, estamos obviamente con una pala. Si estamos trabajando con palas, picotas y demás, es diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros caracterizamos eso. Ahí tenemos el metraje, ahí tenemos la sierra mecánica, tenemos también diferentes, obviamente, de, bueno, alicate, en fin, tenemos también sierra mecánica para madera, bueno, toda esta situación nos llama la atención, pero debemos cuidar nosotros porque se debe a eso, ¿no? No tiene que perderse una pala. Si hay una pala, tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a encontrar para que trabaje esa pala, sí, en ese sentido, ¿no? Entonces no puede faltar nada. En mayor de los casos, la presencia, obviamente, de estos materiales caracterizan, obviamente, caracterizan, ¿no? Por esa razón es importante. Varios elementos que tenemos aquí, pero sin embargo, no estamos mencionando algunos, ¿no? Entonces, es el tema. Luego, tenemos también por finalizar esta parte. Capital de trabajo. Qué interesante, obviamente, ¿no? Las monedas son grandes, las personas son pequeñas, ya. Pero de todas maneras, el capital de trabajo está constituido por los valores necesarios para la generación formal, ¿ya? Para la generación formal del proyecto durante un siglo productivo, dado que la política de ventas exige que los pagos sean en efectivo. Ese es el tema. Por esas razones es importante, a veces también trabajan nuestras personas, las personas que están ahí, trabajan, ya están en proyecto, en fin, ya la parte final, todo ya trabajan. Pero hay que darle, obviamente, este capital que se llama efectivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que darles nomás esta palabra donde dice capital de trabajo, ¿no? Está constituido por los valores necesarios, ¿ya? Eso es un valor. Yo me puedo comprar con esa moneda, tal vez es más grande, pero sí puedo comprarme un almuerzo. Listo. Después puedo comprar un refresco. Ya. Con eso ya estamos en salvedad, ¿no? Pero de todas maneras es el tema. Por esa razón, obviamente nosotros, obviamente vemos esta modalidad, esta forma de ver, entonces estamos aquí, ¿no? Dado que la política de venta exige que los pagos sean en efectivo, ¿ya? Entonces, ese es el tema de ahora, obviamente. ¿Hay alguien más? Aquí también podemos hablar, en todo caso, los activos intangibles, ¿ya? Son los activos que no existen físicamente. Es la palabra, que no existen físicamente, pero son útiles para la existencia de una empresa, ¿ya?
es necesario en una empresa. ¿Que exista un dinero? Sí. ¿Que exista obviamente una moneda, una casa? Sí, ¿ya? Son activos intangibles. Además, organización y corporación. Parte de este proyecto específicamente se han considerado los activos desarrollando, sí, también. Por esa razón, esta palabra obviamente no existe físicamente. Pero hay buenas ideas, buenas intenciones. Entonces, obviamente esta parte, los activos intangibles, es muy necesario. Podemos graficar, tiene una llave en mayor de los casos, ¿no? Entonces, prácticamente esta parte es muy importante porque se caracteriza en, obviamente, no existen físicamente, ¿ya? Pero son, obviamente, útiles para la existencia de una empresa. Si nosotros estamos pensando, y todos tenemos que pensar en una empresa, es la organización o corporación para este proyecto específico. Se ha considerado los activos, obviamente, desarrollados, ¿no? Ese es el tema. De todas maneras, no existen físicamente, pero son útiles, en mayor de los casos, para las empresas, obviamente, ¿ya? Existe obviamente una organización, o, obviamente la corporación, para este proyecto específicamente, ¿no? El dinero, en mayor de los casos. Luego tenemos también, en esta parte, a ver, ¿cuál es? Esto creo que me llama la atención, ya, me llama la atención cuando nosotros nos vemos con el tema, cuál es desarrollar las potencialidades económicas y productivas. Tendríamos que ver nuestras manos cómo trabajan, ¿no? Nuestras manos cómo trabajan. No siempre es maquinaria, pero siempre también es nuestras manos trabajan, obviamente, de esta manera. Por esa razón, es una forma de ver, en todo caso, ya lo que se llama la producción, la parte productiva, en mayor de los casos. Por eso queremos entrar, obviamente, a desglosar, a caracterizar. Ejemplo, podemos ver las personas, las herramientas, en mayor de los casos, ¿no? Entonces, es el tema, obviamente, en esta parte. Siguiente. Aquí hay uno también. De todas maneras, esto lo saben ya. Ahora sí, no, estos. ¿Cuáles? Estos sí, estos no hemos hablado. Funcionamiento del financiamiento colateral. ¿Qué significa la palabra colateral? Significa, obviamente, no es en una línea, sino puede haber, obviamente, el productor con almacén, puede haber también el banco, puede ser también el productor con el mercado financiero, ¿sí? Pero también existen algunas palabras como, por ejemplo, el sistema cerrado, el sistema abierto, ¿no? Entonces, también podemos hablar, obviamente, el bono de prenda, puede ser el depósito, en fin, ¿no? Entonces, prácticamente esta parte nos llama la atención para, obviamente, caracterizar varios elementos, ¿no? Por esa razón es importante el funcionamiento y financiamiento colateral, ¿no? Es necesario, por esa razón. Bien. Luego, la última, por favor, tenemos esto, hemos hablado, desde luego con mayor detalle. Luego tenemos también, eh, ¿no es esto? Sí, creo que hemos terminado. No, esto hemos hablado ya, sí. Esto también, ya, por favor, este último.
el primero que vamos a repetir. Listo, con eso ya nos vamos, ¿no? Desde luego, obviamente habla que debo contener un estudio legal. Es una pregunta, ¿no? En mayor de los casos, los elementos que se deben considerar es el estudio legal, ¿no? De todas maneras, son tipo de empresa que se pretende, obviamente, crear en mayor de los casos, ¿no? También formación en el marco jurídico, más que todo, ¿ya? Que la constituye. Requisitos, obviamente, legales y de operación de la misma. Un gráfico, obviamente, nos muestra en esta parte el estudio legal. En el gráfico pueden tener, obviamente, del abogado, una herramienta fundamental, ¿no? Una herramienta que nos permite, obviamente, de todas maneras, no es la persona, sí, pero sí nos muestra el concepto del estudio. Se trata de determinar la inexistencia de normativas, que restringe, obviamente, tanto en la etapa de inversión, implementación. Luego tenemos también ya la operación del proyecto y sus posibles costos. Esto es importante cuando habla, por ejemplo, los requisitos legales y de operación de la misma, en mayor de los casos en el marco jurídico, de todas maneras. Por esa razón, cuando, por ejemplo, ya en el 16 de julio, puede ser aquí Puente Vela, puede ser, a ver, no sé dónde más existen ferias, y obviamente los días domingo y los días jueves, en 16 de julio, ahí están, que se llama el marco jurídico, legal prácticamente. En ese sentido, estas palabras existen en eso, ¿no? Determinar la inexistencia de normativas que restringe, obviamente, tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos, ¿no? Por eso es importante el marco legal. Ya les había indicado también, de todas maneras, obviamente, ya todo se sabe en el artículo, ¿ya? 411, imagínense, en los artículos que están ahí, ¿no? De todas maneras, es importante caracterizar estos elementos. Desde luego, ustedes también, si quieren comprar algo, en fin, estamos en la parte, obviamente, de desarrollar potencialidades económicas productivas, ¿no? Tenemos que ir por ese lado, no hay otro, ¿ya? En ese sentido, vamos a dar por terminado estos temas. De todas maneras, vamos a continuar, que se llama entre mañana pasada hasta el día domingo, todo vamos a solucionar el problema, ¿ya? Ustedes me han planteado, obviamente, desde luego nosotros vamos a ser responsables en esta parte, ¿ya? Bien, muchas gracias, mis queridos doctorantes. De todas maneras, nos vemos en la siguiente, o bien, tal vez ya no, pero nos vamos a ver en todo caso donde el doctor, que se llama Callat, ¿ya? Nada más, mis queridos juventudes, les quiero decir así, porque es necesario. Tenemos que ser joven, sí, joven, aunque por lo más que tengamos 80 años, ya 90, pero joven, ¿ya? Pero no, yo creo que la mayoría tiene 30 años. Mayoría tiene 30 años, sí. ¿Ya? Muchas gracias, mis queridos jóvenes. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, muy bien. Doctor, hasta Chao, luego. chao. Buenas noches. Muy bien. Chao, nos vemos. Hasta luego. Buenas Chao, noches, chao. doctor. Muy bien. Chao, nos vemos. Sí.